He visto salsa arder en este desierto. No es por mal lo que está sucediendo. He visto salsa arder en este desierto. Dice la misteriosa, poderosa, pero siempre comprensible palabra de Dios así. Juan capítulo 8, versículo 35, multimedia. Juan 8, 35. Dice la misteriosa palabra de Dios así: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora de la mañana. Tuya es la gloria, el reconocimiento y el señorío. Tú eres ese Dios excelso, merecedor de toda alabanza, de todo loor, de toda honra, Señor. Y gracias por permitirnos estar hoy aquí delante de ti juntos en armonía, Dios mío, diciéndote con nuestras vidas que eres lo más importante, que te amamos, que eres lo más especial para nuestra vida. Pero también te decimos en esta mañana, Dios, que estamos anhelosos de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Háblanos, ministranos, renuévanos, Señor amado, y produce las transformaciones necesarias en nuestra vida para poder decir que tú eres todopoderoso y que produces cambios profundos en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque después de este tiempo nunca ni jamás seguiremos siendo los mismos otra vez, en el nombre de Jesús. Alguien que pueda decir amén, dar palmas para el Señor, aleluya, darle la gloria, la honra y la alabanza al Rey de la gloria, aleluya. Bien, tome su lugar y permítame en esta hora de la mañana referirme bajo el tema verdaderamente libres. ¿Verdaderamente qué? Muy bien. Y si nosotros miramos estos dos versículos que hemos leído, tres versículos que hemos leído, para introducirnos al tema que queremos compartir en esta hora de la mañana, tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que aquí encontramos en estos pasajes una frase que de todo punto de vista me parece a mí, no sé a usted, pero a mí, que es muy impactante. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 36 en la parte final. Dice, seréis verdaderamente libres. A mí me impacta esta parte. Me impacta que todo lo que el Señor habló a través de la libertad termina diciendo aquí, seréis verdaderamente libres. A mi forma de ver, mi hermano, esta palabra, yo puedo comprender que también entonces hay una falsa libertad. Gracias por el amén. Porque el Señor está hablando que si el Hijo los libertare, seréis que verdaderamente libres. Entonces, yo analizo el texto y le pregunto al texto, ¿será entonces que es posible que exista una falsa libertad? ¿Será que al Señor decir que seréis verdaderamente libres tiene que ver con que entonces habrá una falsa libertad para los cristianos? Yo quiero referirme en esta mañana, mi amado hermano, porque hay una falsa libertad que nosotros debemos de identificar, en la cual debe ser que muchos al día de hoy estén viviendo esa falsa libertad pensando que están viviendo en una genuina libertad. Entonces, quiero decirle, mi hermano, que esa falsa libertad es la que el enemigo ofrece por medio del mundo. ¿Alguien está aquí conmigo? Esa falsa libertad es una libertad de hacer lo que se me da la gana, mi hermano. Esa falsa libertad, mi hermano, es de hacer lo que yo quiera hacer, de disfrutar la vida, entre comillas, desde luego.
No, yo voy a disfrutar la vida porque yo vivo en la libertad de Cristo. Y resulta que es una vana forma de vida, mi hermano, porque hacemos lo que queremos hacer y pensamos que la vida para nosotros vivirla en esa verdadera libertad es vivirla sin límites. Pero estamos haciendo lo que queremos hacer, mas no estamos haciendo lo que el Señor quiere que se haga. Esa falsa libertad, mi hermano, nos hace vivir sin límites. Esa falsa libertad nos hace vivir una vida donde hacemos lo que queremos hacer, pero al final, mi hermano, de toda esta práctica, lo que eso trae es esclavitud. Lo que eso trae a nuestra vida, mi hermano, por medio de esa falsa libertad, esa esclavitud al materialismo, esclavitud a los placeres, esclavitud a la vanidad, etcétera, mi hermano. ¿Estamos o no estamos aquí? La falsa libertad que ofrece el enemigo a través de lo que hay en el mundo. Por allá el apóstol Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta fin de año? No, pues entonces, no, ¿hasta cuándo permanece? Para siempre, mi hermano. Entonces, hay gente que no conoce la verdadera libertad en Cristo, mi hermano, y están viviendo una falsa libertad. Esa falsa libertad que esclaviza, esa falsa libertad que lleva a la persona, a la gente a vivir sin límites, pero luego el final de esa falsa libertad es esclavitud a nuestra vida, mi hermano. Hay gente que está esclavizada, mi hermano, en el materialismo, en la vanidad, en los placeres del mundo, mi hermano. Y como consecuencia, quiero que hoy hablemos y comprendamos por medio de la palabra de Dios lo que significa ser verdaderamente libres. Yo quiero hoy hablar, mi hermano, sobre este tema, pero quiero que usted esté atento, porque yo creo que usted es muy privilegiado en esta mañana para que usted pueda recibir esto, para que usted pueda vivir en la libertad de Cristo, no en esa libertad aparente, mi hermano, que usa el enemigo para esclavizar, para dañar, para robar y estancar las bendiciones de Dios. Entonces, quiero hablar en esta mañana lo que significa ser verdaderamente libres. Y primero que quiero decir, el primer significado de ser verdaderamente libres, porque me estoy aferrando a esa parte final de ese versículo que acabamos de leer. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Y yo pienso que en todo el escenario de la palabra usted tendrá que cuestionarse en su vida si usted verdaderamente es libre o vive la libertad con la cual el enemigo te esclaviza, con la cual el enemigo te subyuga a hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿qué significa ser verdaderamente libres? Significa ser libre de la condenación eterna. Esta es una palabra que nos va a dar a nosotros bases de nuestra vida cristiana. Este edificio está construido sobre bases que le dan consistencia a la construcción de aquí en adelante. Entonces, hoy quiero entregarte estos códigos para que tú, a través de este fundamento que es la palabra, tú puedas seguir construyendo tu vida espiritual en este fundamento. Entonces, significa verdaderamente libre, significa ser libres de la condenación eterna. Yo quiero citar aquí una palabra que el apóstol Pablo declaró a través de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1. Dice la misteriosa palabra de Dios así, 8:1. Dice allí, analicemos el texto, por favor. Dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación, escuche bien, dice la palabra, hay para los que están en Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos militan en este día en Cristo Jesús? Ninguno. Entonces pasen todos arrepentimiento, por favor. ¿Cuántos militan en Cristo Jesús en este día?
Amén. Entonces dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? O sea que hay personas, hay creyentes que andan en la carne. Conéctese conmigo. Hay creyentes que andan en la carne y otros andamos en el Espíritu. Escucha bien. Mire, anote algo importante, que la palabra espíritu aparece allí con E. ¿Con qué? ¿Con E mayúscula o minúscula? ¿Cómo encontramos ahí la palabra espíritu con E mayúscula? Quiere decir que aquellos creyentes que militamos en la gracia del Espíritu, en la comunión del Espíritu de Dios, porque si apareciera con E minúscula, significaría o nos estaría expresando el espíritu del hombre, que es el espíritu de vida, la ruach, el soplo de vida. No está hablando del espíritu de vida, del espíritu del hombre, sino que está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que entonces que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, mi hermano, y quiero que comprendamos que la única manera de ser libres de la condenación es por medio de Jesucristo. Gracias por el entusiasmo. Solamente por medio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque solamente el Señor Jesucristo nos da vida eterna cuando nosotros creemos en Él. Solamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida eterna. El Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. Entonces yo debo de andar en Cristo, yo debo de creer en su palabra, debo creer al que envió a Jesucristo. Algunos dicen que no, que Él dejó su trono solo allá desocupado, y le encargó a los ángeles, a los arcángeles, y Él se vino a la tierra. No, fue enviado del Padre, porque Jesús no es solo. Tenemos que ser muy consecuentes y muy equilibrados. Quiere decir, mi hermano, que mira aquí Juan capítulo 5 versículo 24. Escucha bien lo que dice aquí. Juan 5, 24. Dice la palabra: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, escuche bien, o sea que Jesús, como dijo, que fue que enviado. Él no hizo lo que quiso hacer, porque no, fue enviado. Y dice la palabra aquí, alabado sea el nombre del Señor, dice que el que crea al que le envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En un tiempo usted y yo estuvimos como muertos, aunque tuviéramos vida física, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces yo debo de creer, según esta palabra, según lo que el Señor Jesús dice, yo debo de creer al que envió a Jesús. ¿Quién envió a Jesús? A ver, participemos, pongamos a funcionar el Padre. ¿Envió a quién? A su Hijo. Yo debo de creer que el Hijo fue enviado a través del Padre. Y dice la palabra aquí que cuando yo creo, yo tengo vida eterna. O sea, hoy tenemos que dar gracias a Dios, mi hermano, porque la libertad consistió en perdonar nuestros pecados. No porque mereciéramos que Él nos hubiera perdonado, sino que esa libertad, esa condenación eterna se produjo cuando usted y yo creímos en Jesucristo como enviado del Padre para ser salvos para gloria del Señor. Yo debo de creer en eso, mi hermano. Y aparte de eso, yo debo de comprender y debo de confesar que Jesús es mi Salvador personal. Ahora, hay algo importante en Romanos 19. Hablamos de confesar a Jesús. Dice Romanos 19,
Dice que si confesares, ¿con qué? Con tu boca, que Yeshua es quien, el Señor. Dice, y creyeres, ¿cómo? Que Dios, ¿qué? Le levantó, ¿de dónde? De los muertos. ¿Qué produce ese creer desde el corazón? Produce salvación. Y es importante asimilar esta palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe que Jesús vino y que murió, pero miran la historia de la salvación, por así llamarlo, como una historia más, como un evento más. Pero no lo miran, no entienden, aleluya, que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que seamos salvos, pero no lo creen con el corazón. Hoy nosotros creemos que Jesús fue enviado. Creemos que el Señor se levantó de los muertos. Yo creo con el corazón que Jesucristo venció la muerte y se sentó a la diestra del trono del Padre. Cuando yo hablo, mi hermano, de tener la libertad, significa, mi hermano, tener seguridad de que soy libre de condenación. Usted no puede estar en esta gracia dudando, oiga, ¿será que soy salvo? Oiga, ¿será que si será verdad lo que nos anunciaron en cielos abiertos? ¿Será que si es verdad que Jesús murió para que yo sea salvo? No, quiere decir que yo tengo la seguridad, tengo la convicción, mi hermano, de que Cristo Jesús vino a tomar mi lugar, vino a perdonarme de mis pecados, no porque lo mereciera, sino porque por gracia lo hizo para darnos salvación y vida eterna. Yo tengo que declarar con gozo, con libertad, las palabras que el apóstol Pablo declaró por allá a los filipenses, donde dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pablo tuvo que expresar esto, lo expresó, amado hermano y hermana, con gozo. Lo expresó, mi hermano, con gratitud. ¿Por qué? Porque siendo perseguido, siendo víctima, aleluya, de la persecución religiosa, en aquel tiempo pudo deleitarse, aleluya, que él era verdaderamente libre. Había estado esclavizado en la religión, había estado esclavizado en los dogmas de los hombres, había estado esclavizado en una estructura religiosa, pero cuando conoció, aleluya, al Cristo de la gloria, cuando conoció que el Padre había enviado a su Hijo para salvarlo, dijo: un momento, yo he estado esclavizado en la religión, yo he estado esclavizado en la mentira, he estado esclavizado y pensaba que tenía libertad, pero vivía en una falsa libertad. Desde ese momento él pudo reconocer, aleluya, que por medio de Jesucristo, aleluya, él era verdaderamente salvo y libre de toda condenación eterna. Por eso dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquellos sabemos y que se nos ha sido revelada esta verdadera libertad, mi hermano querido, no tenemos temor a que en algún momento el Señor nos llame. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que militamos en este tiempo lo militamos por la gracia. Vivimos verdaderamente libres en la gracia de Cristo, pero si el Señor nos llega a llamar, sabemos que es ganancia para gloria y honra del Señor. Eso es la libertad, mi hermano. La verdadera libertad. Yo le pregunto a la gente: ¿usted quisiera morirse? O si usted muere, ¿usted pensaría que es salvo? Dice: uy, no, de eso no hablemos, hermano. Uy, no, qué miedo la muerte, qué miedo tener que partir de aquí. Entonces son personas que no entienden, que no se les ha revelado acerca de la verdadera libertad. Pueden ser que vivan como libres, pero están haciendo lo malo. Están viviendo en los afanes temporales del mundo. Están viviendo en las vanidades, en los placeres del mundo, en una falsa libertad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, lo que significa ser verdaderamente libres. Número 2, significa ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Sabe qué, mi hermano? Esa es la verdadera libertad. Cuando yo conozco que soy libre del pecado, mi hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Miremos Juan 8:34.
Evangelio de Juan 8:34, por favor. Dice la palabra de Dios así. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo de quién? Del pecado. Y expresa hace énfasis en dos expresiones, de cierto. O sea, quiere decir que si él expresó de cierto, es para que no nos quepa duda alguna. Y esto está claro aquí porque dice la palabra que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, permítame decirte, nosotros, antes de que Cristo viniera a nuestra vida, el pecado era ¿qué? Nuestro amo, era nuestro Señor. Nosotros rendíamos exaltación, honra al pecado porque era nuestro amo, era nuestro Señor, era el que se enseñoreaba de nosotros, era el que nos controlaba, mi hermano. Éramos cada día más amantes del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñoreó de nosotros, era nuestro amo, es decir, el pecado era nuestro dueño legal. Eso era lo que sucedía anteriormente, antes de venir a Cristo. El pecado era nuestro Señor, era nuestro dueño legal, se había enseñoreado de nosotros. Pero el Señor nos rescató, mi hermano, en esa condición de pecado, en esa naturaleza de pecado. El Señor nos rescató y nos hizo verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Yo estuviera diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, por lo menos dando unas palmas al Señor, porque el Señor Jesucristo verdaderamente nos hizo libres del pecado. Vamos, si tú entiendes lo que estoy diciendo, por lo menos diga gloria a Dios, aleluya, exprese palmas para Dios. Yo no se lo prohíbo, porque esto le saca un gloria a Dios hasta un maniquí, mi hermano. Entonces nos hizo verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio. ¿Sabe por qué? Porque Él asumió el costo de nuestra libertad por medio de su sangre. Él pagó, mi hermano, allí en la cruz del Calvario, mi hermano. ¿Y sabe cómo se llama eso? Lo que Él hizo allí en la cruz se llama redención, mi hermano. Nos redimió. O en otro sinónimo espiritual quiere decir que nos compró. El pecado ya no se puede enseñorear de tu vida y de mi vida, porque Él ya pagó el precio, porque Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Somos su propiedad. Usted no le pertenece al pecado, mi hermano. Usted no le pertenece a la inmoralidad. Usted no le pertenece a los placeres del mundo. Usted le pertenece a aquel que pagó el precio del rescate que tú y yo nunca lograríamos pagar, mi hermano. ¿Alguien está aquí conmigo? Él pagó el precio. Por eso, mi hermano querido, somos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Y usted va a decir, bueno, pues si somos libres de la esclavitud del pecado, ¿por qué yo a veces peco? ¿Por qué yo, si soy libre, si Él pagó, si me redimió, si me compró? ¿Por qué hay momentos en la vida donde yo fallo y peco? Ahora te contesto esa pregunta. Si no la habías ponderado, yo te la estoy ponderando y ahora te la voy a responder. Vamos a mirar aquí, Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 al 19. No perdamos de vista lo que el Señor Jesús dice en Juan, ¿no? Donde dice que de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo. ¿De quién? Del pecado. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1:18. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Escuche bien. Aquí el apóstol está haciendo una mención de rescate, de una forma de vida vana. Vivíamos sin sentido, mi hermano.
Hacíamos lo que hace la gente, lo que hace el uno y el otro lo hacíamos porque no entendíamos. Pero cuando entendimos acerca de que fuimos libertados del pecado, dice la palabra que eso no lo recibimos porque nuestros padres hubieran pagado un costo. No, es que yo voy a pagar en la redención de mi hija Maribel y papá y mamá se pusieron de acuerdo y pagaron una, ¿cómo lo decimos en la iglesia católica? ¿Cómo le llaman? Una indulgencia. Eso no sirve para nada, mi hermano, ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero, ni todas las riquezas que hay habidas y por haber sobre la faz de la tierra servirían para pagar la salvación de un alma, sino a precio de costo. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, mi hermano querido, no con oro ni con plata. No fuimos redimidos ni con todas las riquezas del planeta. No, mi hermano, fuimos redimidos, alabado sea el nombre del Señor, con la sangre preciosa de Cristo, mi hermano, como de un cordero, mi hermano, aleluya, sin mancha y sin contaminación. Yo no sé cuántos digan amén a esto, pero me parece, mi hermano, aleluya, esto es una verdad absoluta que nos tiene que levantar de la hegemonía y del control absoluto que quizás el pecado haya tenido sobre nuestra vida. Hoy tenemos que renovar nuestro entendimiento y entender que el que señorea sobre nosotros no es el pecado, no es la inmoralidad, no son los placeres del mundo. El que tomó el control de nuestra vida y el señorío de nosotros es Cristo Jesús. Por eso es importante y elemental en la vida cristiana conocer acerca de estas tesis, para que podamos renovar nuestro entendimiento a fin de que nuestra vida sea transformada para la gloria del Señor. Fuimos comprados a precio de sangre. Él pagó el precio. Él compró, aleluya, nuestras almas, nuestras vidas. Le pertenecemos a Él. Por eso usted no puede hacer lo que se le da la gana, mi hermano. Ese es el problema, mi hermano. Hay gente que vive en la libertad, pero usa la libertad como pretexto para hacer lo malo, mi hermano. Usted le pertenece a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Usted no puede estar haciendo en su vida lo que se le da la gana. Todo lo que usted quiera hacer debe de consultarlo, debe de meditarlo en la palabra. Y quizás en medio de su pensamiento espiritual tú vas a decir, oiga, pero me parece realmente bueno que yo lo haga. Pero no todo lo que tú le llamas bueno realmente es bueno. Estamos aquí. Nada de lo que tú digas, esto está como bonito delante de Dios, resulta agradable delante del Padre. Porque tú y yo le pertenecemos a Él. No podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. Somos esclavos de Cristo por amor. ¿Hay algún esclavo aquí en esta mañana? Ah, no. Pasen todos arrepentimiento, por favor. Necesitan hoy arrepentirse de sus pecados. Todos somos esclavos de Cristo, pero lo hacemos por amor, hermano. Usted conoce la historia de los esclavos por amor. Los esclavos por amor, mi hermano, llegaban a un momento donde ellos decidían hacerse públicamente esclavos de aquel amo que los había tratado bien. Les había preservado su estadía, les había preservado su manutención, les había preservado su buen trato. Yo no sé cuántos me estén entendiendo. Entonces ellos públicamente se horadaban aquí el lóbulo de la oreja y públicamente se ponían aquí una candonga, y eso evidenciaba públicamente que ese era un esclavo por amor. Nosotros, mi hermano querido, no andamos con una areta en el lóbulo de nuestra oreja, pero sabe que en el corazón nuestro se debe de evidenciar de que somos seguidores de Cristo, de que somos esclavos de Cristo por amor. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no sé cuántos me están entendiendo esta dinámica, mi hermano. A su nombre. Ahora permítame decirte que ya nosotros no somos esclavos del pecado, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque fuimos rescatados. Dios bendiga a los rescatados y a las rescatadas en esta mañana. Yo creo que ustedes hoy deben de arrepentirse. Yo estoy diciendo amén. Dios bendiga a los rescatados y a las rescatadas en esta mañana. Wow.
A mí no me convencen. ¿Sabe qué? Hemos sido rescatados y no solamente hemos sido rescatados. Porque una cosa es cuando tú estás en una situación de muerte y alguien te rescata de la muerte. Pues ya listo, fuiste rescatado. Pero aparte de que somos rescatados, dice la palabra que recibimos otro privilegio sin merecerlo. Es que somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Porque pudo haberte rescatado sencillamente, pero Dios pudo haber dejado que simplemente fuéramos criaturas. Pero no solamente nos rescató, sino que nos adoptó sus hijos. O sea, usted y yo, aunque no éramos hijos, aunque no éramos pueblo de Dios en otro tiempo, pero ahora somos adoptados, hijos de Dios, y pertenecemos al glorioso pueblo del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Y tenemos que reconocer que así es, mi hermano. Escúcheme bien, nosotros, por no ser pueblo de Dios, porque no somos israelitas, o aquí hay un israelita, o aquí hay colombianos y venezolanos hoy, hermanos gentiles, vean. Pero fuimos rescatados, ya no somos ni venezolanos ni gentiles, somos pueblo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Nos hizo sus hijos. Mire lo que dice aquí la palabra en Romanos 8:15, por favor. Dice la palabra. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice la palabra, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de la injusticia, pero Jesucristo apareció en la historia nuestra, se nos reveló y entendimos, se nos reveló que Él pagó el precio en la cruz por nosotros, nos compró a precio de sangre. Y entonces, desde ese momento, recibimos el espíritu de adopción. Yo soy consecuente que no soy un israelita terrenal, pero sí, por el espíritu de adopción, soy un israelita espiritual. ¿Me están entendiendo esta dinámica? Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tú sabes que es Abba Padre. Tenemos la libertad para decirle al Dios de los cielos, papito mío, papito amado. Eso es lo que significa Abba, papito mío, papito amado, que eso no lo puede decir cualquiera que nos le sea revelada esta palabra. ¿Alguien da gloria a Dios por esto? A su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Rey de la Gloria? Ahora permítame decirte que podemos decir entonces que nuestro estatus legal es que somos libres de ese amo. Ese es nuestro estatus legal al día de hoy. Somos libres de ese amo que se había enseñoreado, que nos había esclavizado en los placeres del mundo, en la inmoralidad, en el pecado. Somos libres de ese amo llamado pecado, mi hermano. El pecado no se puede enseñorear. Oiga, no me vas a decir que tú no sabes qué es pecar. Pecar es infringir la palabra. Pecar es abolir la palabra. Pecado es pisotear lo que Dios dice en su palabra. Por eso, mi hermano, cuando entendemos que ya el pecado no es nuestro amo, no es nuestro Señor, entendemos que nuestro amo, que nuestro Señor es el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces dedicamos nuestra vida para profundizar en el conocimiento de la palabra. Dedicamos nuestra vida para conocer, aleluya, para aprender, aleluya, de aquel que nos libertó. ¿Cómo es que quiere que nosotros vivamos? ¿Cuántos de ustedes meditan la palabra a diario? Aquí es donde la dinámica se pone tremenda. Porque escúcheme bien, debemos de meditar la palabra a diario. Para que tú puedas conocer cómo Dios quiere que tú vivas. Para que no te sientas que te están imponiendo carga la cual tú no puedes llevar.
Es necesario ir a la palabra. El Señor le dijo a los religiosos de aquella época, escudriñar las escrituras porque allí dan testimonio de mí. La escritura es un manual de vida que te revela mi propósito contigo. Ay, alguien me está entendiendo lo que estoy empezando a decir en esta hora de la mañana. Permítame decirte que ya somos libres de ese amo llamado pecado. Pero escúcheme bien, aún no somos libres de la presencia del pecado. Aquí es donde la cosa cambia, de sentido. Porque tú puedes decir, bueno, pero si Dios me perdonó del pecado, ¿cómo es que el pecado se enseñorea? ¿Cómo es que si Cristo es mi amo, mi Señor, cómo es que el pecado todavía tiene control de mi vida? Escúcheme bien, nosotros somos libres del pecado, pero no de la presencia del pecado. Analiza estas dos cosas. Somos libres del pecado, ¿por qué? Porque fuimos perdonados. Pero la presencia del pecado continúa. Y por eso todos los días, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una lucha contra el pecado. Pero cuando muramos, mi hermano querido, cuando nosotros partamos, mi hermano, cuando Cristo venga, nosotros seremos libres para siempre de la presencia del pecado. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? Que nosotros tenemos una lucha 24/7 con lo que hay aquí que se llama concupiscencia. A su nombre. Nosotros ya el pecado nos enseñorea, pero hay algo que está allí siempre, es la presencia del pecado. Siempre hay algo que nos quiere tentar, siempre hay algo que nos quiere seducir, siempre hay algo que nos atrae aún a hacer cosas que sabemos que están mal. Es por nuestra propia concupiscencia. Está la presencia del pecado que nos rodea, que nos quiere atraer. Yo quiero decirle, hermano querido, aleluya, no podemos hoy decir que no, pero siempre estamos siendo tentados por situaciones. Pero para nosotros vencer la tentación es importante conocer al Dios de los cielos. Es importante conocer su palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la autoridad, o tienes la autoridad para decir, no, un momento, yo no voy a pecar. Fui tentado, pero no caigo en el pecado. Jesús fue tentado, papi, pero no pecó. La tentación no es pecado, pero sí es pecado caer en la tentación. Tú puedes permitir que llegue un pájaro a tu cabeza y te haga un nido, pero no vas a permitir que se procrea ahí en tu cabeza, mi hermano. Tú puedes pensar y puede llegar el pensamiento hacia el pecado, pero tú en el nombre de Jesús dices, un momento, la palabra de Dios dice que yo debo de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pecado no puede tener señorío de ti, el pecado no puede tener control absoluto de tu vida. Vamos a tener que luchar, sí. Todos los días mientras estemos aquí, luchamos contra la presencia del pecado. No me vengas a decir que no. Que tu vida simplemente tienes una aureola y 4 alitas y que tú en todo lugar estás flotando. No, tenemos una lucha contra el pecado. Pero el pecado no nos puede controlar. El pecado no se puede enseñorear. Siempre tenemos que estar luchando contra el pecado, contra esa influencia, contra esa presencia del pecado. Pero cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga por nosotros, seremos libres para siempre de la presencia del pecado. Yo estuviera diciendo amén. Yo no sé a quién estoy predicando en esta mañana. Vamos a mirar un texto que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando la Biblia habla de dormir, habla de morir. Por allá en Juan hay un texto que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que literalmente no es que vayamos a morir. Este cuerpo, cuando deja de funcionar, realmente vuelve a la tierra. Pero si usted creyó en Cristo Jesús, su cuerpo va a la tierra, pero su espíritu o su alma va a estar durmiendo.
Dice, he aquí digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? No les dé miedo decir todos seremos ¿qué? Transformados, hermano. O sea que si usted murió físicamente y espiritualmente creyendo en Cristo, su alma va al lugar donde duermen los muertos, mientras su carne o este tabernáculo va al sepulcro. Su alma va al lugar donde duermen los muertos, pero aunque ellos están durmiendo, va a llegar un momento donde todos seremos transformados. A mí me parece que esta es una buena palabra, brother. A mí me parece que esto es un buen fundamento, mi hermano, para que nosotros preservemos en la gracia, preservemos nuestra vida con Cristo Jesús. Dice la palabra en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hasta aquí va todo bien, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dormimos, nuestra alma entra en un dormitar. Pero cuando suene la final trompeta sonará, será un estruendo apoteósico en todo el firmamento. Y sonará la trompeta anunciando que el Yeshua viene por su iglesia. Antes de que él aparezca, seremos transformados. Quiere decir que los muertos que durmieron creyendo en Cristo se levantarán primero. Alguien está aquí conmigo. Los que murieron en esta gracia, creyendo en Cristo, rodeados del pecado, influenciados por el pecado, resistiendo al pecado, pero firmes en Cristo, nos levantaremos del sepulcro. Si estamos si estamos durmiendo, nos levantaremos para recibir al Señor. Y dice la palabra aquí, alabado sea el nombre, que seremos resucitados incorruptibles. O sea, será un cuerpo glorioso que se levanta. No será este cuerpo de naturaleza de pecado, donde desenfrenadamente nos atamos al pecado, donde amamos los placeres del pecado. No, un cuerpo incorruptible, dice la palabra. Seremos transformados. Y dice el versículo 53, aquí está la paradoja del asunto. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Alguien está ahí conmigo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Permítame decirte que en ese preciso momento podemos decir, alabado sea el nombre del Señor, que somos libres para siempre de la presencia del pecado. Entre tanto estemos en esta carne, tendremos que luchar contra la presencia del pecado. Tendremos que batallar, mi hermano, con nuestra propia concupiscencia. Tendremos que batallar con nuestra propia iniquidad. Tendremos que batallar contra todas aquellas formas que el pecado quiera usar para atraernos y hacernos fracasar. Por eso usted no puede estarse tratando de super, hiper, mega cristiano. Muy folclóricamente usted no crece en la palabra. No, yo soy salvo. Tiene promesa de salvación, pero hay gente que dice yo soy salvo y está pecando. Hay gente que dice que es salvo, mi hermano querido, pero no disfruta de la libertad que produce esa salvación. ¿Me entiende? Hay mucha gente que propuso hoy estar aquí. Hay mucha gente que propuso caminar hoy con Dios. Hay mucha gente que instintivamente dijo, no, ya mañana domingo me voy a congregar, voy a hacer las cosas bien, pero a muchos les ganó el pecado, la inmoralidad, los placeres del mundo, la vanidad. A su nombre. Nosotros los que estamos aquí, probablemente al día de hoy tuvimos mucha pereza de venir hoy a la congregación.
Dijimos, no, nos queremos quedar viendo Netflix y yo más bien me veo un culto por televisión. No, pero usted entendió lo que dice el apóstol Pablo acerca de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional delante de Dios, mi hermano. Usted vino hoy aquí a hacer un sacrificio vivo, mi hermano, que es tu culto racional, hermano. El presentar tu cuerpo delante de Dios, el decirle, Señor, tengo una tentación por el pecado, me siento atraído por los placeres del mundo, pero no, yo desde hoy y en mi vida he dedicado mi vida para darte el primer lugar, para decirle no al pecado, para decirle no a los placeres del mundo, pero decirle sí a tu palabra, sí a la obediencia de tu preciosa y maravillosa palabra. Y seguimos en esta dinámica día a día. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted tiene tentaciones? Pregúnteme. Las más berracas, las que usted no se imagina, mi hermano. Pero usted no me ve por ahí, hermano, cabizbajo, no. ¿Usted qué le pasó, pastor? No, hermano, acabé de pecar, hermano, no. Tengo una lucha incansable, momento tras momento, situación tras situación. Pero yo digo, yo avanzo en esta gracia porque fui comprado. El pecado no se puede enseñorear. Yo puedo darle lugar al pecado, pero he decidido no darle más lugar al pecado, porque el que señorea mi vida es el Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre. Siempre tendremos que estar luchando contra el pecado. Olvídate que tú no tendrás tentaciones. ¿Sabe por qué Dios permite las tentaciones, mi hermano? Dios a veces permite esas tentaciones para que tú mismo midas tu nivel de crecimiento espiritual. Quizás hayas caído en muchas tentaciones, pero cuando tú pecaste, tú dijiste, uy, Señor amado, qué pena, Señor. Uy, Dios mío, perdóname. Dios permite esto para que crezcas, para que tú madures, para que te afirmes. Pero hay que ser perfeccionados, tenemos que sacar lo mejor que hay en nosotros. Miremos un momento Santiago capítulo 1. Espérate, así encuentro el texto aquí. Santiago capítulo 1. Allá están esperando rápidamente que diga el versículo, pero tengo un ligero problema, que estoy estrenando espada. Santiago capítulo 1, versículo a su nombre. Dice versículo 12. Oye, escuche, Santiago 1:12. Atiendan la palabra para que no entre por aquí y salga por acá. Atentos. Dice, bienaventurado el varón, póngale ahí también mujer, que no solamente para el hombre. Bienaventurado el varón o la mujer que soporta ¿qué? Dice que es bienaventurado. ¿Usted qué entiende por una bienaventuranza? Es una persona doblemente dichosa, doblemente feliz. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida de a los que Dios ha prometido. Perdón. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 3, escucha bien para que tú tomes ese argumento religioso. Porque, no es que el Señor me tentó. No, olvídate. Dice, cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Escuche lo que te venía diciendo hace un momento. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La concupiscencia, esos deseos que están todavía reprimidos en tu corazón. Pastor, pero es que yo me arrepentí. Sí, tú pediste perdón de todos los pecados hacia atrás, pero quedan los deseos humanos que se llaman concupiscencia. En el Antiguo Testamento no son la concupiscencia, sino la iniquidad o la maldad. Eso queda en el corazón nuestro. Siempre hay algo que nos quiere atraer, que nos quiere tentar, que nos quiere seducir hacia el pecado. Y dice la palabra aquí, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia te seduce, te atrae. Pero ahí es donde nosotros tenemos que vencer.
Es allí donde nosotros tenemos que estar bien parados. Es allí donde nosotros tenemos que reprender toda situación y escapar de la tentación y del pecado. A su nombre. Eso es lo que significa que vivimos en la verdadera libertad, hermano. Hay gente que dice, no, yo vivo en la libertad de Cristo, pero cada nada están pecando. Cada nada. Bueno, hermano, pero ¿qué le pasó a usted, hermano Carlos? No, pastor, usted lo imagina. No, ni para qué le cuento, pastor. No, pero cuente, hermano Carlos. No, es que el enemigo me puso una cascarita y yo caí. No, no culpemos al diablo. Pobrecito el diablo, no tuvo que ver la culpa la tienes tú por tu propia concupiscencia en tu corazón. Yo digo, si el Señor no hubiera permitido la concupiscencia en nosotros, sería una vida cristiana aburrida, mi hermano. Imagínense, nosotros siendo santos aquí, hermano, y sin ninguna tentación y sin ninguna situación para nosotros tener que confrontar y luchar. Gloria a Dios, porque esto nos tiene que llevar a la madurez. Gloria a Dios, porque esto nos tiene que llevar a valorar la libertad, a valorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien que pueda alabar al Señor, por favor? Entonces, ¿qué significa entonces ser verdaderamente libres? Número 3, significa ser libres, alabado sea el nombre del Señor, de la desesperanza y la ansiedad. Note dos cosas aquí: la desesperanza y la ansiedad. Y dice primera de Pedro 1:3, dice la palabra. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que dice por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que nosotros antes no teníamos una esperanza viva. La esperanza que tú y yo teníamos era una esperanza muerta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, me incluyo yo conjuntamente con ustedes, creyeron en la mata de sábila? A la entrada de la casa, a mano derecha en la parte de arriba, tendríamos una mata de sábila con herraduras, con imanes, con cintas rojas, blancas, verdes. De ahí venimos, de una esperanza muerta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento no le oramos, mejor le rezamos a San Antonio de Padua, a San Cocho, a San Cudo, mi hermano, para a las almas benditas del purgatorio? Dígame si no lo hicimos. Eso se llama una esperanza muerta. Pero Él, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos hizo renacer. Usted y yo renacimos, volvimos a nacer, en otras palabras. Eso es lo que Juan, en el Evangelio de Juan, encontramos la experiencia que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús. Y Nicodemo era maestro de Israel, pero no sabía lo que el Señor le estaba hablando. Le estaba hablando acerca de un nuevo nacimiento. Y él decía: un momento, brother, o sea que yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer. ¿Cómo será eso? No entiendo. ¿Cómo será eso, Señor Jesús? No lo entiendo. Eso le está hablando de un nacimiento espiritual. Y es aquí donde nosotros miramos por el apóstol Pedro, que por la misericordia del Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Anteriormente no teníamos esperanza, era una esperanza muerta. Y quiero decirte algo bien importante, quiero que reconozcamos, mi hermano, que si hay algo que afecta a nuestra vida en los momentos de aflicción, de enfermedad y de escasez y de dolor, es la desesperanza. Es decir, mi hermano, creer que ya no hay salida, es creer que ya no hay nada que hacer, es sentir que todo ya está perdido. Eso es desesperanza, mi hermano. Hay gente que dice: no, pastor, es que la esperanza es lo último que se pierde. Yo le digo: usted está más mal que Trenautaca, porque el que cree en Cristo ni la esperanza la pierde. Los que no creen en Cristo dicen: no, ya no tengo ya más, ya se me perdió. Los que no creen en Cristo dicen: no, ya no creo en esto. Yo tengo que volver a creer otra vez en San Cocho, en San Cudo. Tengo que volver a creer en la mata de sábila. Tengo que creer otra vez en el crucifijo, en los santos. Ay, hermano. Y dice la palabra que, gloria al Señor, que el Señor nos hizo libres de esa desesperanza.
Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos libertó y nos hizo libres de la desesperanza, sin importar la situación que estuviéramos enfrentando o lo que estemos enfrentando el día de hoy, sin importar lo complicado que estuviéramos o estemos viviendo el día de hoy, o lo grave o lo imposible que parezca en la circunstancia. Siempre podemos tener esperanza en Jesucristo. Siempre tenemos la confianza en Él, mi hermano. Anteriormente no. La confianza estaba puesta en otras cosas, en otras creencias, porque no habíamos renacido. Y permítame decirte que la esperanza que el Señor Jesús nos da es una esperanza viva. Es una esperanza, mi hermano, que vive. Es una esperanza que aunque vengan los problemas, que aunque vengan los obstáculos, que aunque vengan las circunstancias, las enfermedades, las crisis, aleluya, yo tengo la esperanza, yo tengo la confianza, yo no me avergüenzo por lo que estoy viviendo, por lo que estoy atravesando. ¿Sabe por qué? Porque tengo una esperanza viva. Sé que mi Redentor vive. Sé que Él se levantó de la muerte. Sé que el sepulcro está vacío. Sé que la cruz está desocupada. Sé que Él se sentó a la diestra del Padre. Y aunque esté pasando lo que esté pasando, esté viviendo lo que esté viviendo, yo tengo esperanza que en algún momento Él me ayudará. Yo tengo la confianza y la esperanza de que el Señor viene, me ayuda y viene en mi galardón. Yo estuviera diciendo gloria a Dios. Amén, aleluya. Oiga, tremendo esto. Anteriormente, cuando no teníamos esperanza o teníamos una esperanza muerta, vivíamos en desesperanza mejor. Hermano, teníamos un problema, ¿qué hacíamos? ¿Para dónde cogíamos, hermano? En un momento de desesperanza, no, aquí no hay nada que hacer. Me voy a tomar un chirrinchi. O teníamos un pleito con la mujer y yo decía, no, me voy a buscar por allá alguna amiga. Ahora, tenemos los conflictos que tengamos, pero yo tengo esperanza. Tengo la situación más neurálgica de la vida, pero yo tengo esperanza que en algún momento Él intervendrá y me ayudará. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Para que usted pueda entender, hermano, de que no hay nada que te pueda avergonzar. En esta libertad no hay nada que te quiera tener allí aplastado. Permítame decirte, Romanos capítulo 5 versículo 3 dice la palabra, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Alguien está aquí conmigo. Yo no sé cuántos le den la gloria a Dios por un problema. Yo no sé cuántos se puedan sentir gozosos en medio de una tribulación. El apóstol Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones, aleluya, y si no también, aleluya, sabiendo que la tribulación produce en nosotros ¿qué? Usted tiene un problema y usted no está renegando. Usted sabe que Dios es su ayudador. Usted tiene un conflicto en casa, la loma está prendida, pero tú te vuelves paciente. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Te vuelves paciente, Señor. Toma control de mi esposa. Dame el control, dame el autocontrol, dame el dominio propio. Ya no corres detrás del chirrinchi, no corres detrás de la amiga de allá de la esquina. No, tú estás plantado, mi hermano querido, porque tú sabes que esa tribulación es temporal, es momentánea, y esa tribulación tiene que producir en tu vida paciencia. Y dice el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo no sé cuántos me estén entendiendo, pero en medio de las circunstancias, aleluya, nosotros estamos creciendo. Hay una esperanza en un futuro promisorio. Hay una esperanza que Él produce en nosotros. Dice la palabra en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escúcheme bien, hermano, estamos pasando una calamidad tremenda, pero no estamos desesperados. Estamos siendo atribulados, sí, esto me quiere desestabilizar, me quiere mover el piso, pero yo tengo una esperanza viva por Jesucristo, aleluya. Yo tengo una esperanza y esa esperanza no me avergüenza. Esa esperanza no me hace estar cabizbajo, no me hace estar allí preocupado. Por el contrario, me hace estar confiado, aleluya, sabiendo que Él ha depositado en mi vida una
porción de su dunami, una porción de su cabot, una porción de su Espíritu Santo que me hace llamar las cosas que no son como si fueran. Entre más tribulación, más esperanza. Entre más conflicto, entre más calamidad, más confianza en mi vida por el Espíritu que me ha sido dado. Yo estuviera diciendo amén. Yo no sé qué está pasando aquí. Entonces quiero decirte, para ir terminando, hablemos un poco de la ansiedad. Esa ansiedad fuera de Cristo. La ansiedad es mirar nuestras circunstancias a través de nuestras fuerzas. Eso produce ansiedad, hermano. Situaciones que vienen a la vida de un mortal y alguien dice: oh my God, yo no puedo dar manejo a eso. Eso produce ansiedad. Eso produce enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona se ve imposibilitada para resolver su problema, se ve imposibilitada para resolver sus conflictos. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está olvidando la soberanía, olvidando la soberanía y la paternidad de Dios. Pero cuando tú tienes ansiedad, tú dices: un momento, yo no voy a estar desesperado en esto, porque por esto, aleluya, yo soy libre de la ansiedad, porque voy a poner todos mis afanes, todas mis ansiedades en las manos del Señor. Dice la palabra allí, para ir terminando, 1 de Pedro 1:7. Dice: alabado sea el nombre del Señor. Dice: echando toda. 1 de Pedro 5:7. 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? No. Yo pregunto en serio: ¿sobre quién hay que echar nuestra ansiedad? Sobre Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Imagínese usted, mi hermano, tenemos esperanza. Aun cuando vengan etapas de ansiedad en nuestra vida, podemos echarle todas nuestras ansiedades. Hay cosas que no vamos a lograr resolver, entonces echemos esa ansiedad a Él. Digámosle: Señor, el único que tiene cuidado de mi vida eres tú, Señor. Yo esto reconozco que en mi capacidad, en mi propia humanidad, no lo voy a resolver. Necesito, como no puedo resolver lo que tú puedes resolver, no puedo preocuparme por lo que no puedo resolver. De tal forma te voy a entregar esta situación para que tú la resuelvas en el momento que tú quieras. A su nombre. Por eso el Señor Jesús nos dice hoy, ya para terminar esto e irnos de aquí, al almuerzo. ¿Cuántos me van a invitar a almorzar? Voy a orar un poco más por ustedes. Si no me van a invitar a almorzar dentro de 8 días, no vuelvo a orar por ustedes. Lucas capítulo 12, versículo 29. Oiga, qué bendición. Dice la palabra de Dios: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Escuche bien. Muchas veces estamos tan preocupados por la comida, por el vestido. Estamos preocupados por las cosas materiales. Estamos inquietos. Hay gente que está preocupada sin saber qué va a hacer para el día de mañana. Pero escuche lo que dice el Señor en el versículo 30. Dice: porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tiene. Dice: porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 29 y 30. Entonces, qué bueno nosotros saber que tenemos alguien que se preocupa por nosotros. Alguien que quiere resolver nuestra vida, que quiere darnos la habilidad, la forma de dar un manejo diferente a los problemas como otras personas manejan sus problemas. Hay gente que no conoce esta palabra y están ansiosos, están desesperados, están oprimidos, pero gloria a Dios porque el Señor sabe que tenemos necesidad. Entonces, si yo sé que Él sabe que yo tengo necesidad y sé que Él puede suplir en mi vida toda necesidad, mi hermano, ¿para qué yo voy a estar afanado? ¿Para qué voy a estar lleno de ansiedad? Sencillamente te digo: Señor, allí te entrego mi preocupación, allí te entrego mi necesidad, porque tú tienes cuidado. Y tú vas a ver de qué forma. Dios no es que empiece a hacer cosas que te cayó dinero del cielo, porque a veces pensamos que seguir a Dios es simplemente
seguirlo por las añadiduras. No, a Dios lo seguimos por una palabra, a Dios lo seguimos por nuestra salvación, a Dios lo seguimos para vivir un estilo de vida consecuente a su palabra, mi hermano. Yo no sigo a Dios para ver qué me da. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo en Él. Yo no estoy buscando a Dios para que me dé añadiduras. ¿Por qué? Porque las añadiduras me alcanzarán. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas añadiduras te alcanzarán. Entonces, mi hermano, quiero terminar aquí diciéndote que no busques libertad lejos de aquel que rompió tus cadenas, mi hermano. No busques libertad lejos de aquel que pagó por ti. No busques libertad de aquel que te libertó de las cadenas del pecado. Busca tu libertad en el Hijo, porque la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no está, mi hermano, fuera de Cristo. La libertad no está fuera del Hijo de Dios. La libertad está a través de aquel que pagó y nos compró, y aquel que todos los días está dispuesto a ayudarte y ayudarme. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta hora de la mañana por esta palabra. Póngase de pie, por favor, un momento. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Dígale: Señor, gracias, porque hoy entiendo, Señor amado, por tu palabra, que soy verdaderamente libre. He tenido una lucha tremenda contra el pecado. Siempre el espíritu de pecado me ha querido influenciar, pero yo sé que tú has estado allí para ayudarme, para resistir, Señor, para vencer. Y estoy aquí, Señor amado, para decirte, Señor amado, necesito que sigas obrando, necesito que me sigas visitando, necesito que me sigas, aleluya, ayudando en este proceso, porque quiero vivir, Señor, una vida plenamente libre, y que se cumpla tu palabra, la cual dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí donde tú estás, hermano, es la oportunidad para que tú le digas: Señor, perdóname, porque he usado esta gracia como pretexto para hacer lo malo. Dígale: Señor, perdóname, me avergüenzo, Señor, hoy reconocer, Señor, que hice tantas cosas pensando que estaban bien delante de ti, pero hoy me alineo con tu palabra. Yo no puedo vivir en una falsa libertad. Soy llamado a vivir en esa libertad con que tú me haces libre. Y hoy cae, Señor, toda trampa, cae todo engaño, toda seducción, toda atracción, toda tentación, aleluya, que me quiere seducir hacia el pecado. Dígale: Dios mío, hoy renuncio a la tentación, o cuando venga la tentación, dame la autoridad, dame el control, Señor amado, para decir no, para poner límite al pecado, porque el pecado ya no es mi amo. Tú eres mi amo, mi Señor y mi Salvador. Hoy te rindo toda mi vida, hoy te consagro mi vida. Vamos allí, dígale: Señor, hoy rindo mi vida delante de ti. Pero habla con aquel que te ayuda 24/7. Dígale: Espíritu Santo, ayúdame de aquí en adelante. Te necesito, Espíritu Santo. De aquí en adelante dame las fuerzas, dame las arras de la fe para estar firme, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Alguien que pueda alabar al Señor, hacer palmas, aleluya. Bendecimos al Rey de los cielos, aleluya. Gracias damos al Señor, aleluya. Y quiero orar por usted que está al otro lado del dispositivo, bendecirte. Allí están nuestros contactos. Si tú necesitas oración o consejería, con mucho gusto. Te enviamos un saludo fraternal, un abrazo fraternal en el amor de Cristo Jesús. Y shalom, shalom para cada uno de ustedes. Un aplauso a Dios por cada persona que se conecta, por cada persona que nos sigue y nos seguirá a través de estas plataformas digitales, en el nombre de Jesús. Pero con libertad, por favor. Qué bien, gloria a Dios.